La casa se veía perfecta desde fuera. Persianas blancas. Césped bien cuidado. Un columpio de neumático en el patio trasero. Allí dentro, todo estaba a punto de desmoronarse. El oficial Garrett Walsh había respondido a docenas de llamadas domésticas durante sus 8 años en la policía. Pero esta era diferente. La persona que llamaba, una niña de 6 años, había susurrado al teléfono tan bajo que la central casi no pudo oírla. Mi niñera me hace daño. Por favor, que llamen a la policía. Y que traigan un perro. Los perros no mienten. Entonces la línea se cortó. Ahora Garrett estaba en el porche con su compañero canino, Ace, un pastor alemán con una cicatriz en la oreja y ojos que habían visto demasiada maldad. Ace ya estaba tenso, con el cuerpo encogido y la nariz trabajando a destajo. ¿Hueles algo, muchacho? Antes de que Garrett pudiera tocar, la puerta se abrió. Allí estaba una joven de 20 y pocos años, con una sonrisa radiante y un cabello perfecto recogido en una coleta. Parecía salida de un folleto universitario. Entera. Confiable. Segura. Oh. Oficial, ¿está todo bien? Su voz era dulce y preocupada. Pero a Ace no le importaba su sonrisa ni su voz. Ace estaba gruñendo. Profundo, primario y lleno de advertencia. Y él nunca, jamás, le gruñó a gente inocente. Asterisco antes de empezar. Asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. 3 meses antes, todo había sido normal para la familia Patterson. Michael Patterson era cirujano cardiovascular en el Hospital General del Condado. Su esposa, Victoria, era abogada corporativa en uno de los despachos más importantes de la ciudad. Su hija, Ivy, acababa de cumplir 6 años, una niña tranquila e imaginativa a la que le encantaba dibujar castillos y dragones. Eran el tipo de familia que lo tenía todo: éxito, dinero y una hermosa casa en las afueras. Pero tenían un problema: el tiempo. Michael trabajaba 70 horas a la semana. Victoria estaba lista para ser socia y no podía permitirse bajar el ritmo. Su anterior niñera había renunciado para mudarse al otro lado del país, y necesitaban desesperadamente a alguien confiable, alguien de confianza, alguien que pudiera cuidar de Ivy después de la escuela y los fines de semana, cuando sus agendas estaban sobrecargadas. Fue entonces cuando encontraron a Chloe Brennan. 23 años. Licenciada en Educación Infantil por la Universidad Estatal. Excelentes referencias de 3 familias anteriores. Una sonrisa cálida y un amor evidente por los niños. Me encantan los niños, dijo Chloe durante la entrevista, arrodillándose a la altura de Ivy. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, cariño? Al principio, Ivy era tímida y se escondía tras la pierna de su madre. Pero Chloe había sido paciente y cariñosa. Me gusta dibujar, susurró Ivy. A mí también me encanta dibujar. Quizás podríamos dibujar juntos algún día. Ivy había sonreído. Una sonrisa real. Victoria y Michael intercambiaron miradas de alivio. Por fin. Alguien perfecto. Contrataron a Chloe en el acto. Durante las 2 primeras semanas, todo parecía maravilloso. Chloe llegaba puntual, siempre preparada con actividades y refrigerios. La casa estaba limpia cuando llegaron. Ivy parecía feliz. Eres un salvavidas, le había dicho Victoria a Chloe un viernes por la noche. La verdad es que no sé qué haríamos sin ti. Chloe sonrió con esa sonrisa perfecta. Estoy muy agradecida por esta oportunidad. Ivy es una niña muy especial. Pero Michael había notado algo extraño. Su perro, un perro callejero rescatado llamado Biscuit que habían adoptado hacía 2 años, había empezado a comportarse de forma extraña con Chloe. Biscuit era el perro más dulce del planeta. Amaba a todos. Meneaba la cola a los carteros, lamía a los desconocidos y jugaba dulcemente con Ivy. Pero cada vez que Chloe llegaba, Biscuit gruñía. Bajo y constante. Lo siento mucho, se disculpó Michael. Nunca había hecho esto. No sé qué le pasa. No pasa nada, había dicho Chloe, sin perder la sonrisa. A algunos perros simplemente no les gusta cierta gente. Será mi perfume. Parecía una explicación razonable. Así que empezaron a poner a Biscuit en el patio trasero cuando Chloe estaba allí. Problema resuelto. Excepto que no lo fue. Porque 3 semanas después de que Chloe empezara a trabajar allí, Ivy empezó a cambiar. Se quedó callada, retraída. Dejó de dibujar sus castillos y dragones. Empezó a tener pesadillas todas las noches, despertándose gritando, pero no decía de qué se trataban. Cariño, ¿qué pasa?, preguntó Victoria una mañana al notar las ojeras de su hija. Nada, mami.
¿Te sientes mal? ¿Te molesta algo en la escuela? No, mami. Estoy bien. Pero ella no estaba bien. Y Victoria lo sabía. Le preguntó a Chloe si había pasado algo. Si Ivy parecía molesta o asustada. Para nada, le había asegurado Chloe. Ha sido un ángel. Quizás solo está pasando por una fase. Los niños de 6 años pueden ser temperamentales. Victoria quería creer eso. Quería creer que todo estaba bien. Pero las madres lo saben. En el fondo, saben cuando algo anda mal con su hijo. Y algo estaba muy, muy mal con Ivy. Garrett Walsh había trabajado con perros policía durante 5 años, pero Ace era diferente de cualquier K9 que hubiera conocido. Ace había sido rescatado de una red de peleas de perros hacía 3 años. Lo habían golpeado, privado de comida y obligado a luchar por sobrevivir. Cuando el equipo de rescate lo encontró, estaba medio muerto, cubierto de cicatrices y con su confianza en los humanos completamente destrozada. La mayoría de los perros de ese tipo no pudieron ser rehabilitados. Estaban demasiado traumatizados. Eran demasiado agresivos. Estaban demasiado dañados. Pero Ace tenía algo dentro de él. Una chispa de bondad que se negaba a morir. Una entrenadora especializada, la doctora Ellen Marks, había trabajado con él durante 18 meses, reconstruyendo lenta y pacientemente su capacidad de confiar. Y durante ese proceso, Ace desarrolló una habilidad única. Podía sentir depredadores. Depredadores humanos. No solo por el olfato, aunque su olfato era extraordinario. Era algo más profundo. Un instinto que se le había grabado a fuego durante sus días más oscuros, la capacidad de reconocer la maldad en los seres humanos. Lee las microexpresiones y el lenguaje corporal a un nivel nunca visto, explicó el Dr. Marks cuando Ace se graduó del programa de entrenamiento canino. Sabe cuando alguien finge ser algo que no es. Cuando sus palabras no concuerdan con sus intenciones. Sobrevivió a una red de peleas de perros aprendiendo a leer a los humanos a la perfección. Y ahora usa esa habilidad para proteger a la gente. En 3 años en la fuerza, Ace nunca se había equivocado. Había alertado a un vecino amigable que resultó tener un laboratorio de metanfetamina en su sótano. Le gruñó a un ciudadano preocupado en una parada de tráfico que tenía a un niño secuestrado en su maletero. Se había negado a permitir que un testigo útil se acercara a la escena del crimen. Ese testigo había sido el asesino, que regresaba para revivir su crimen. Ace reconocía el mal cuando lo veía. Y jamás se acobardó. Ahora, de pie en el porche de la casa de los Patterson, Ace le gruñía a la niñera de aspecto dulce con tanta intensidad que todo su cuerpo temblaba. «Lo siento mucho», dijo Chloe, con una leve sonrisa. «No sé por qué hace eso. Me encantan los perros. No suele reaccionar así», dijo Garrett con atención, observando el lenguaje corporal de Ace. Su compañero estaba en alerta máxima, orejas gachas, pelo erizado y dientes al descubierto. «Señora, recibimos una llamada de esta dirección». Un niño llamó al 911. El rostro de Chloe cambió. Solo por un microsegundo. Un destello de algo frío tras sus ojos. Entonces volvió la sonrisa. ¿Una niña? Eso es imposible. Ivy ha estado jugando en su habitación toda la tarde. Está bien. Necesito verla. Claro. Pase. Seguro que es un malentendido. Chloe se hizo a un lado y le hizo un gesto a Garrett para que entrara. Pero Ace no se movió. Se plantó en el suelo y gruñó más fuerte, impidiendo que Garrett entrara. «Ace, ¿qué pasa?» Entonces Garrett lo oyó. Un pequeño sonido proveniente de algún lugar dentro de la casa. Un niño llorando. Ahogado. Lejano. Su mano se dirigió a la radio. «Despacho, necesito refuerzos en Maple Drive 2847. Posible niño en peligro». La sonrisa de Chloe finalmente se quebró. «Oficial, no sé qué cree que está pasando aquí, pero... ¿dónde está Ivy?» «Ella está en su habitación». «Ese llanto no viene de un dormitorio». «¿Dónde está?» La cara de Chloe se quedó en blanco. «Vacía. Quiero llamar a mi abogado». «Puedes llamar a quien quieras después de que encuentre a ese niño. Hazte a un lado». Chloe no se movió. Ace se abalanzó sobre ella, sin atacarla, sino empujándola hacia la casa. Garrett la siguió. La casa estaba impecable. Demasiado limpia. Estéril. Como una sala de exposición. Ace ya se movía, con el hocico pegado al suelo, rastreando. Atravesó la sala, recorrió un pasillo y se detuvo ante una puerta cerrada. El lavadero. Garrett probó la manija. Cerrada desde afuera. «Ábrelo». Chloe se quedó en el pasillo, con el rostro inexpresivo. «No tengo llave». «Ábrelo o lo rompo». 5 segundos de silencio.
Entonces Chloe sacó una llave de su bolsillo y se la entregó, sin sonreír por completo. Está cometiendo un grave error, agente. Tengo derechos. Los Patterson confían en mí. Me respaldarán en todo. Garrett abrió la puerta y la empujó. Dentro del oscuro lavadero, sentada en el frío suelo de baldosas con las rodillas pegadas al pecho, había una niña. Ivy Patterson. 6 años. Lágrimas corriendo por su rostro. Temblando. Ella miró a Garrett con ojos enormes y aterrorizados. Entonces vio a Ace. Y por primera vez en semanas, sonrió. «Trajiste un perro», susurró. «Pedí un perro. Los perros no mienten». Ivy no quería hablar con Chloe en la casa. Ella simplemente se sentó en el lavadero, llorando, aferrándose a Ace como si fuera una balsa salvavidas en un mar tempestuoso. Los refuerzos llegaron en cuestión de minutos, 2 agentes de patrulla y una investigadora de servicios de protección infantil llamada Laura Chen. Llevaron a Chloe a la sala para interrogarla mientras Garrett y Laura estaban sentados con Ivy en la cocina. Ace permaneció presionado contra el costado de Ivy, con su gran cabeza apoyada en su regazo. «Ivy, soy la agente Walls. Ella es la señora Chen. Estamos aquí para ayudarla. ¿Puede decirnos qué pasó? ¿Puede decirnos por qué llamó al 911? Los ojos de Ivy se dirigieron hacia la sala de estar donde Chloe estaba sentada, perfectamente quieta, perfectamente tranquila, siendo interrogada. «Me hará daño», susurró Ivy. «Nadie te va a hacer daño», dijo Laura con dulzura. «Te lo prometemos. Ahora estás a salvo. Pero necesitamos entender qué ha estado pasando. ¿Puedes contárnoslo?» Ivy miró a Ace, con sus pequeños dedos enterrados en su pelaje. «Es mala», susurró Ivy. «Finge ser buena cuando mamá y papá están aquí. Pero cuando se van, es diferente. Se vuelve cruel». Garrett apretó la mandíbula. «¿Qué hace cuando se pone mala?» «Me encierra en la lavandería. A veces durante horas. Dice que es porque soy mala. Porque soy malcriada y necesito aprender disciplina. Dice que mamá y papá no me quieren de verdad. Solo me tienen cerca porque no les queda más remedio. Dice que si se lo digo, me enviarán a un centro para niños malos». A Laura le temblaban las manos mientras tomaba notas. «¿Cuántas veces te ha encerrado en la lavandería?» «Muchísimo. Cada vez que se van. A veces se olvida de que estoy ahí y me pierdo la cena. Tengo mucha hambre y sed, y tengo que ir al baño, pero no puedo porque la puerta está cerrada». «¿Ella te golpeó?» Ivy negó con la cabeza. «No, pero dice que si se lo cuento a alguien, algo malo pasará. Dice que tiene amigos que me vigilan. Dice que saben a qué escuela voy y dónde vive mi abuela, y que si me porto mal, sus amigos lastimarán a mis seres queridos». Garrett se sintió mal. «Ivy, cuando llamaste a 911, ¿qué te hizo llamar? ¿Qué pasó hoy?» Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas. «¿Trajo a alguien?» «¿Qué quieres decir con que trajo a alguien?» «Un hombre. Tenía una cámara. Chloe me dijo que tenía que dejarlo tomar fotos o lastimaría a Biscuit. Dijo que se lo llevaría y que no lo volvería a ver. Así que lo dejé. Dejé que tomara fotos mientras yo estaba en mi habitación. Me dijo que abrazara mis peluches y sonriera. Me dijo que me cambiara de ropa. Tomó muchísimas fotos. La habitación quedó en silencio. El rostro de Laura palideció. «¿Dónde está ese hombre ahora?» «Se fue antes de que llegaras». Chloe recibió una llamada y ambos se asustaron muchísimo. Tomó su cámara y salió corriendo por la puerta trasera. Garrett ya estaba en su radio. «A todas las unidades, tenemos un posible cómplice, un hombre adulto, que huyó a pie del 2847 de Maple Drive en los últimos 30 minutos, portando equipo de cámara. Considérelo armado y extremadamente peligroso en relación con un caso de explotación infantil». Se volvió hacia Ivy. «Ivy, eres muy valiente. Tan valiente. Hiciste bien en llamarnos. Te salvaste. ¿Y este perro?» Sabía que algo andaba mal. Sabía que necesitabas ayuda. Ivy lo miró con esos ojos enormes. «Los perros saben cuando la gente es mala, ¿verdad?» «Sí, cariño. Los perros siempre lo saben». En la sala de estar, Chloe estaba sentada con las manos juntas y el rostro sereno, respondiendo preguntas con una voz tranquila y razonable. «No tengo ni idea de qué habla esa niña. Siempre ha sido difícil. Propensa a mentir y a dramatizar. He hecho todo lo posible por ayudarla, pero le molesta cualquier autoridad. Los Patterson lo confirmarán. El agente Martínez, que la interrogaba, no se lo creyó. Entonces, ¿por qué estaba encerrada en la lavandería? No estaba encerrada. Se encierra cuando tiene una rabieta. Es su espacio seguro. Estaba a punto de dejarla salir cuando llegaste. La puerta estaba cerrada desde fuera.
Debió haberla cerrado desde dentro. No lo sé. Los niños son listos. Mencionó a un hombre con una cámara. La cara de Chloe no cambió. No tengo ni idea de qué está hablando. Tiene una imaginación desbordante. Siempre está inventando historias. Pero mientras hablaban, Ace estaba trabajando. Se había separado de Ivy y recorría la casa con la nariz pegada al suelo, buscando. Iba de habitación en habitación, alerta y concentrado. En el dormitorio de Ivy, se detuvo. Se sentó. Su señal. Garrett lo siguió. ¿Qué encontraste, muchacho? Ace estaba mirando fijamente un respiradero cerca del techo. Garrett agarró una silla, se subió y quitó la cubierta de ventilación. Dentro, oculto entre los conductos, había un pequeño objeto negro. Una cámara. Sigue grabando. Luz roja parpadeando. Jesucristo, suspiró Garrett. Se puso los guantes y se la quitó con cuidado. Era una cámara inalámbrica de alta gama, de las que se usan para vigilancia encubierta. Regresó a la sala de estar y lo sostuvo en alto. ¿Podría explicarme esto, señorita Brennan? Por primera vez, la máscara de Chloe se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego se enfriaron. Luego se quedaron vacíos. Quiero a mi abogado. No diré ni una palabra más. En 2 horas, la casa de Patterson estaba llena de investigadores. Un equipo de análisis forense digital llegó y comenzó a registrar sistemáticamente toda la propiedad. Encontraron 4 cámaras ocultas más, en el baño, en la sala, en el pasillo y una camuflada como detector de humo en la cocina. Todos son inalámbricos. Todos transmiten imágenes a algún lugar. Michael y Victoria Patterson llegaron a casa y se encontraron con una pesadilla. Coches de policía. Cinta de la escena del crimen. Su hija siendo interrogada por los investigadores. Su niñera esposada. ¿Qué pasa?, preguntó Victoria con voz temblorosa. ¿Dónde está Ivy? ¿Qué le hiciste a mi hija? Señora Patterson, su hija está a salvo, explicó Laura Chen. Pero necesito decirle algo muy difícil. Chloe Brennan ha estado abusando de su hija. La ha encerrado en la lavandería. La ha aterrorizado. Y creemos que la ha estado grabando como parte de una red más grande de explotación infantil. Las piernas de Victoria cedieron. Michael la atrapó, con el rostro pálido de sorpresa y rabia. Eso es imposible. Chloe era perfecta. Comprobamos sus referencias. La entrevistamos. Pasó la verificación de antecedentes. Las verificaciones de antecedentes solo muestran las condenas, explicó Garrett. Si nunca la hubieran atrapado, habría salido limpia. ¿Y las referencias? Estamos investigando a esas familias. Necesitamos saber si también les hizo esto a sus hijos. Dios mío. Dios mío. ¿Dónde está Ivy? Necesito ver a mi hija. Sacaron a Ivy. Corrió a los brazos de su madre, sollozando. Mami, lo siento. Lo siento mucho. Dijo que si te lo contaba, pasaría algo malo. Dijo que me mandarías lejos. Victoria lloraba, abrazando a su hija tan fuerte que parecía que nunca la soltaría. Cariño, no. Nunca. Nunca te van a mandar lejos. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Michael miró a Chloe, que estaba sentada tranquilamente en la parte trasera de un coche patrulla, con el rostro inexpresivo. Quiero matarla, dijo en voz baja. Le confié a mi hijo y quiero matarla. Lo entiendo, dijo Garrett. Pero necesitamos que te centres en Ivy ahora mismo. Te va a necesitar más que nunca. Dentro de la casa, el equipo forense digital había logrado entrar en la red de cámaras inalámbricas. Lo que encontraron dejó enfermos a los investigadores experimentados. Las cámaras no solo grababan, transmitían en vivo a un servidor privado, con decenas de usuarios activos observando en tiempo real. Esto es una operación de pago por evento, dijo el especialista en tecnología Brandon Cole con el rostro sombrío. La gente pagaba para ver a esta niña, para verla en su habitación, en el baño, en su vida diaria. Y según los registros del servidor, esto lleva 2 meses ocurriendo. Puedes rastrear a los usuarios. Estamos trabajando en ello. El servidor está enrutando a través de múltiples praxis internacionales. Quienquiera que lo haya configurado sabía lo que hacía. Pero lo encontraremos. Simplemente llevará tiempo. ¿Y el cómplice? ¿El hombre de la cámara? Según la descripción de Ivy y la cronología, probablemente ya se haya ido. Pero estamos revisando las cámaras de tráfico, obteniendo datos de las torres de telefonía móvil y haciendo todo lo posible. Garrett miró la pantalla que mostraba los registros de actividad del servidor. Decenas de usuarios. Decenas de personas que habían estado observando la vida de Ivy Patterson como si fuera entretenimiento.
Se le revolvió el estómago. ¿Cuántos niños más? El rostro de Brandon era sombrío. El servidor tiene carpetas de 17 cámaras diferentes. 17 niños diferentes en 17 hogares diferentes. Estamos intentando identificar las ubicaciones. 17 familias que desconocían que sus hijos estaban siendo vigilados, explotados y violados en la supuesta seguridad de sus hogares. Necesitamos encontrar todas esas cámaras, dijo Garrett. Y tenemos que encontrarlas ya. El interrogatorio de Chloe Brennan no llevó a ninguna parte. Estaba sentada en la sala de interrogatorios con su abogado de oficio, sin decir nada. Su rostro estaba inexpresivo. Vacío, como una muñeca sin pilas. Chloe, te tenemos en la mira, dijo la detective Sarah Kim desde el otro lado de la mesa. Tenemos las cámaras. Tenemos los registros del servidor. Tenemos el testimonio de Ivy. Tenemos pruebas de abuso y explotación infantil. Te enfrentas a un mínimo de 20 años. Pero si cooperas, si nos das los nombres de las personas con las que trabajas, la fiscalía podría mostrarse indulgente. Nada, ni siquiera un parpadeo. ¿Quién instaló las cámaras? ¿Quién maneja el servidor? ¿Quién era el hombre que vino a la casa hoy? Silencio. Su abogado se inclinó y susurró algo. Chloe asintió levemente, pero no dijo nada. Ella no dice nada, dijo el abogado. Y le aconsejo que siga callada. Puede acusarla o dejarla en libertad. Oh, la vamos a acusar, dijo Sarah. Múltiples cargos de abuso infantil, poner en peligro a un menor, conspiración para producir pornografía infantil y unos 6 cargos más que voy a analizar antes de que acabe el día. Se llevaron a Chloe. Se fue en silencio, con calma, como si la estuvieran escoltando a una cena en lugar de a una celda. Mientras tanto, la investigación iba tomando impulso hacia el exterior. El equipo técnico había rastreado el servidor hasta una ubicación en Europa del Este, pero ese era solo un punto de retransmisión. El origen real estaba oculto bajo capas de cifrado y servidores proxy. Sin embargo, encontraron algo más en los registros telefónicos de Chloe. Una serie de llamadas a un teléfono desechable. Llamadas cortas. Llamadas de coordinación. Y ese teléfono quemador había sonado desde una torre de telefonía celular a solo 3 millas de la casa de Patterson. Alguien de aquí está al mando, dijo Brandon. Alguien cercano. ¿El cómplice que apareció hoy? Probablemente siga por aquí. Extrajeron imágenes de cámaras de tráfico de las calles que rodean la casa de Patterson, buscando a alguien que hubiera salido con prisa en el momento de la llamada de Ivy al 911. Y lo encontraron. Una furgoneta blanca. Sin matrícula. Cristales tintados. Saliendo a toda velocidad del barrio a la 1:47 de la tarde, exactamente 12 minutos después de la llamada de Ivy. Lo rastrearon con varias cámaras. Se dirigió al centro, se estacionó en un estacionamiento de larga estancia y el conductor desapareció entre la multitud. Se deshizo de la camioneta, dijo Garrett. Probablemente se cambió a otro vehículo. Sabía que lo estaríamos buscando. Pero ahora tenían su rostro. Una imagen granulada de una cámara de tráfico mostraba a un hombre de unos 40 años, de complexión normal, con gorra de béisbol y gafas de sol. Lo analizaron con un software de reconocimiento facial. Nada. No hay coincidencias en ninguna base de datos criminal. Es un fantasma, murmuró Sarah. No hay antecedentes. No hay historia. ¿Cómo es posible? Porque es cuidadoso, dijo Garrett. Lleva mucho tiempo haciendo esto y nunca lo han pillado. Hasta ahora. Difundieron la imagen a los medios. En cuestión de horas, la noticia ya estaba en todas partes. Niñera local arrestada en red de explotación infantil. Perro policía descubre cámaras ocultas en casa familiar. 17 niños podrían ser víctimas de una red de vigilancia generalizada. Las líneas telefónicas de la comisaría se pusieron a reventar. Llegaban pistas a raudales. La mayoría eran inútiles, pero algunas eran prometedoras. Una madre llamó desde el condado de Riverside. Vi la foto de esa niñera en las noticias. Trabajó para nosotros el año pasado. Con otro nombre. La despedí porque mi hijo empezó a tener pesadillas y no me decía por qué. Otra familia de Oak Hills. Esa es la mujer que cuidaba a nuestros vecinos. Estuvo allí 3 meses antes de desaparecer un día. La hija de la familia dejó de hablar durante semanas. Patrón tras patrón. Familia tras familia. Chloe Brennan no era su verdadero nombre. Había usado al menos 5 identidades diferentes en los últimos 4 años, trabajando como niñera y cuidadora de niños para familias adineradas, y siempre se marchaba abruptamente antes de que alguien sospechara. Y dondequiera que iba, los niños sufrían en silencio.
Es una profesional, dijo Sarah, extendiendo los expedientes sobre su escritorio. Este es su trabajo. Encuentra familias vulnerables, consigue trabajo, instala cámaras, explota a los niños todo el tiempo que puede y luego desaparece antes de que nadie la descubra. Y trabaja con al menos otra persona, probablemente más, que se encarga de la parte técnica y la distribución. ¿A cuántos niños les ha hecho esto?, preguntó Garrett. Hasta ahora hemos identificado 8 familias donde definitivamente trabajaba. Pero, según los datos del servidor, podrían ser docenas más. Quizás nunca conozcamos el alcance total. Garrett pensó en Ivy. En lo cerca que estuvo de que nunca la encontraran. En cuántos otros niños seguían sufriendo en silencio. Necesitamos encontrar a ese cómplice, dijo. Es la clave de toda la operación. Y entonces Ace, que estaba tumbado tranquilamente en un rincón de la oficina, se levantó de repente. Tenía las orejas gachas. Su cuerpo estaba tenso. Caminó hacia la ventana y comenzó a gruñir. Garrett se unió y miró hacia el estacionamiento de abajo. Un hombre estaba parado cerca de una patrulla. De complexión normal. Gorra de béisbol. Gafas de sol. El mismo hombre de las imágenes de la cámara de tráfico. Está aquí, suspiró Garrett. Ha vuelto. El hombre no sabía que lo habían visto. Estaba apoyado casualmente contra un coche, fumando un cigarrillo, observando la entrada de la comisaría como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Por qué vendría aquí?, susurró Sarah, con la mano en su arma. Porque es arrogante, dijo Garrett. Se cree más listo que nosotros. Quiere ver qué sabemos. O quizá esté aquí para intimidar a los testigos. Sea como sea, acaba de cometer un grave error. Pidieron refuerzos en silencio. Sin sirenas. Ningún movimiento aparente. Los oficiales comenzaron a filtrarse en sus posiciones, cubriendo salidas, bloqueando rutas de escape y moviéndose a sus posiciones con armas listas. Garrett y Ace salieron por una puerta lateral, dando un rodeo para acercarse por detrás. El hombre seguía fumando y observando. No tenía ni idea de que estaba rodeado. Garrett estaba a 20 pies de distancia cuando el hombre finalmente lo notó. Por una fracción de segundo, hicieron contacto visual. Entonces el hombre dejó caer el cigarrillo y salió corriendo. ¡Policía! ¡Alto! Pero él ya estaba corriendo a través del estacionamiento, en dirección a la calle del otro lado. Garrett soltó a Ace. ¡Atraparlo! Ace era un borrón. Recorrió la distancia en segundos, con sus poderosas piernas comiéndose el terreno, con la mirada fija en el sospechoso que huía. El hombre llegó a la calle, esquivó 2 autos estacionados. Y Ace lo golpeó como un tren de carga. El hombre cayó con fuerza y las mandíbulas de Ace le sujetaron el antebrazo, sujetándolo al pavimento. «Quítamelo de encima. Quítamelo de encima». Los oficiales se agolparon, armas en mano. Manos donde podamos verlas. «No se muevan». El hombre gritaba, intentando quitarse a Ace de encima, pero Ace se aferraba a él con la determinación de un perro que había pasado sus primeros años de vida aprendiendo que nunca debes soltarte cuando tienes un depredador entre los dientes. «Ace, fuera», ordenó Garrett. Ace se soltó, pero se quedó a centímetros de la cara del hombre, gruñendo, listo para volver a atacar a la menor provocación. Esposaron al hombre y lo pusieron de pie. Le sangraba el brazo por el agarrón de Ace, pero las heridas no eran graves. «No tienes derecho». «Tenemos todo el derecho», dijo Sarah. «Quedan arrestados por conspiración para producir pornografía infantil, explotación infantil, huida de la policía y unos 10 cargos más que consideraré de camino a la comisaría». Lo registraron. Llevaba un teléfono, una billetera con una identificación falsa y una pequeña memoria USB en un llavero. Brandon Cole tomó la unidad USB y la conectó a una computadora portátil segura allí mismo en el estacionamiento. Su rostro se puso pálido. «¿Qué pasa?», preguntó Garrett. «Son listas de clientes. Nombres de usuario, pagos, registros de transacciones. Y direcciones. 17 direcciones. Estas son las familias. Estos son los niños bajo vigilancia». Lo tenían todo. Toda la red. Cada víctima. Cada perpetrador. «¿Quién eres?», preguntó Sarah, mirándolo a la cara. «¿Cuál es tu verdadero nombre?». El hombre no dijo nada. Pero lo descubrirían pronto. Sus huellas dactilares llegaron en 1 hora. Martín Bass. 43 años. Sin arrestos previos, pero el grupo de trabajo del FBI sobre delitos contra menores lo había detectado hace 3 años tras una pista anónima que nunca se confirmó. Era especialista en informática. Freelance. Trabajaba desde casa. La tapadera perfecta para dirigir una operación en la dark web. Durante el interrogatorio,
Fue más listo que Chloe. Pidió un abogado inmediatamente y no dijo nada más. Pero no necesitaban que hablara. La evidencia en la memoria USB era contundente. Irrefutable. En 24 horas, agentes del FBI estaban tocando puertas en 17 ciudades diferentes, informando a padres conmocionados que sus hijos habían estado bajo vigilancia, que sus hogares habían sido violados y que las personas en las que habían confiado habían sido parte de una red depredadora. Se retiraron todas las cámaras. Se ofreció a cada familia servicios para víctimas, asesoramiento y apoyo. Y se localizó a todos los perpetradores de la lista de clientes. Agentes federales trabajaron sin descanso, coordinándose con las fuerzas del orden internacionales, realizando arrestos desde California hasta Alemania y Australia. La red se derrumbó como un castillo de naipes. Todo porque una niña de 6 años tuvo el valor de susurrar en un teléfono. Y porque un perro rescatado con cicatrices reconoció el mal cuando lo vio. 2 meses después, la familia Patterson estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Ivy asistía a terapia 2 veces por semana con un especialista que entendía los traumas infantiles. Aún tenía pesadillas. Aún se estremecía cuando los desconocidos se acercaban demasiado. Aún revisaba cada habitación en busca de cámaras. Pero ella se estaba recuperando. Lentamente. Dolorosamente. Pero sanando. Victoria había renunciado a su trabajo. La colaboración ya no importa, le había dicho a Michael. Nada importa excepto asegurarnos de que nuestra hija sepa que está a salvo. Que la queremos. Que nunca jamás permitiremos que nadie la vuelva a lastimar. Michael había reducido sus horas en el hospital a tiempo parcial. Ambos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que sus carreras habían sido a costa de conocer realmente a su hija. No volverían a cometer ese error. También habían adoptado un perro. Un pastor alemán de la misma organización de rescate que había salvado a Ace. Su nombre era Duque, y dormía a los pies de la cama de Ivy todas las noches. Su presencia era un recordatorio constante de que ella estaba protegida, que estaba a salvo, que nada malo podía pasar mientras él estuviera de guardia. Duque es como Ace, había dicho Ivy una noche, con su pequeña mano apoyada en la cabeza de Duque. Él sabe cuando la gente se porta mal. Él me protegerá. Y ella lo creyó. Lo que significó que podía empezar a sentirse segura de nuevo. El proceso judicial seguía en curso. Chloe Brennan había sido acusada de 47 cargos relacionados con abuso y explotación infantil. Se enfrentaba a cadena perpetua. Martin Bass había sido acusado de orquestar la red. Su juicio estaba previsto para el año siguiente, pero con las pruebas disponibles, su condena estaba prácticamente garantizada. Las 17 familias de la lista de víctimas del servidor se encontraban en diversas etapas de duelo, rabia y recuperación. Se habían formado grupos de apoyo. Las organizaciones de defensa se habían movilizado. Se proponían leyes para exigir la verificación de antecedentes y la detección de vigilancia para los cuidadores de niños a domicilio. Algo bueno saldría de este horror. Tenía que ser así. Garrett visitaba a los Patterson una vez al mes y llevaba consigo a Ace. Esas visitas fueron lo más destacado del mes para Ivy. Ella se sentaba en el suelo con Ace y hablaba con él sobre la escuela, sobre sus dibujos, sobre las pesadillas que poco a poco se iban haciendo menos frecuentes. ¿Oficial Walsh? Preguntó a Ivy una tarde. ¿Por qué sabía que Chloe era mala? ¿Cómo lo supo cuando mamá y papá no? Garrett se arrodilló a su lado. Porque Ace entiende algo que la gente a veces olvida. Entiende que lo que alguien dice no siempre coincide con lo que quiere decir. Que una sonrisa puede ocultar malas intenciones. Que la gente puede fingir ser buena cuando en realidad no lo es. ¿Cómo sabe eso? Porque antes de que Ace se convirtiera en perro policía, la gente mala lo lastimó. Le dolió de verdad. Y aprendió a distinguir entre quienes fingen ser amables y quienes realmente lo son. Aprendió a confiar en sus instintos. Y ahora usa esos instintos para proteger a niños como tú. Ivy lo pensó un momento. Entonces a Ace le pasaron cosas malas, pero ahora hace cosas buenas por eso. Exactamente. Entonces quizás me pasen cosas malas, pero también puedo hacer cosas buenas. Garrett sintió un nudo en la garganta. Creo que ya lo estás, Ivy. Fuiste lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Te salvaste. Y gracias a eso, encontramos a otros 16 niños que estaban en peligro. Tú también los salvaste. Los ojos de Ivy se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿En serio? Eres un héroe. Miró a Ace, que apoyaba su cabezota en su regazo. Ambos somos héroes. Ace y yo. Sí, chaval. Lo eres. Michael y Victoria estaban en la puerta, observando. Victoria lloraba silenciosamente,
pero eran lágrimas buenas. Lágrimas sanadoras. Su hija había pasado por un infierno, pero estaba regresando. Más fuerte, más valiente. Ella iba a estar bien. 6 meses después del rescate de Ivy, Chloe Brennan compareció ante un juez para recibir sentencia. La sala del tribunal estaba abarrotada. 17 familias cuyos hijos habían sido víctimas. Fiscales. Defensores de las víctimas. Medios de comunicación. Ivy Patterson, sentada entre sus padres, sosteniendo la mano de su madre. Había pedido estar allí. Quería ver a Chloe una vez más. No porque tuviera miedo. Porque quería que Chloe viera que no había ganado. El juez leyó los cargos. Las pruebas. El testimonio. Señora Brennan, ha sido condenada por 47 cargos de abuso infantil, explotación infantil, conspiración para producir y distribuir pornografía infantil y delitos relacionados. El impacto de sus crímenes es innegable. Violó la sagrada confianza que las familias depositaron en usted. Traumatizó a niños que merecían protección. Participó en una red que trataba a los niños como mercancías. El tribunal considera sus acciones reprensibles y su falta de remordimiento profundamente perturbadora. Chloe permaneció en silencio, con el rostro inexpresivo. Se le condena a 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Además, quedará registrado como delincuente sexual de por vida. Nunca volverá a trabajar con menores. Nunca tendrá la oportunidad de hacerle daño a otro menor. Que pase el resto de su vida reflexionando sobre el dolor que ha causado. El mazo cayó. 40 años. Se llevaron a Chloe con grilletes. No miró a las familias. No mostró ninguna emoción. Pero al pasar junto a Ivy, la niña se puso de pie. Ya no te tengo miedo, dijo a Ivy con claridad. Intentaste empequeñecerme. Intentaste callarme. Pero no lo soy. Soy valiente. Y tú irás a la cárcel para siempre. Por un instante, algo brilló en los ojos de Chloe. Sorpresa, quizá. O ira. Luego ella se fue. Ivy volvió a sentarse, apoyándose en su madre. Martin Bass recibió una sentencia aún más severa. 50 años por orquestar la red, con cargos federales que le aseguraban que nunca volvería a ver la libertad. Uno a uno, los clientes de su servidor fueron localizados y procesados. Algunos llegaron a acuerdos con la fiscalía. Otros fueron a juicio. Todos enfrentaron consecuencias. La red que había operado en la sombra durante años fue destruida por completo. Y todo comenzó porque una niña susurró en un teléfono y un perro rescatado con cicatrices confió en sus instintos. Un año después del rescate, la vida había encontrado una nueva normalidad. Ivy Patterson ya tenía 8 años. Todavía tenía días difíciles. Días en que los recuerdos volvían. Días en que no quería ir a la escuela, ni ver gente, ni salir de su habitación. Pero ahora tenía más días buenos que malos. Había empezado a dibujar de nuevo. Ya no dibujaba castillos ni dragones como antes. Ahora dibujaba perros. Docenas de perros protegiendo niños, perros haciendo guardia, perros siendo héroes. Había iniciado un proyecto en la escuela llamado Héroes con Patas, para recaudar dinero para organizaciones de rescate que entrenaban perros de servicio para sobrevivientes de traumas. Si Ace pudo pasar de estar herido a ayudar a la gente, le había dicho a su clase, entonces otros perros también pueden. Y otros niños como yo pueden tener su propio Ace para sentirse seguros. Su proyecto había recaudado más de $10,000. Los medios locales lo habían cubierto. El alcalde le había otorgado un premio. Pero lo más importante es que había recuperado su voz. Su fuerza. Ella iba a estar bien. Michael y Victoria Patterson habían reestructurado toda su vida para estar presentes para su hija. Vendieron su gran casa y se mudaron a una más pequeña, más cerca de la familia. Ambos encontraron trabajos con un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Pensábamos que el éxito significaba carreras y dinero.